Esta canción, el anciano de Elías, no está hablando de vejez, sino más bien está hablando de la sabiduría, la eternidad de Dios que ha existido por todos los siglos, en todas las épocas. Y estas palabras creo que encajarían bastante bien con lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Un poquito, Mauricio, ¿me puede dar un poquitito más? Va a encajar bastante bien en lo que vamos a estar hablando a partir de hoy. Sabe que cada vez que nosotros estudiamos la Biblia lo hacemos con una intencionalidad. Si no es escoger al azar cualquier cosa que parezca bien en el momento y entonces vamos a predicarlo. Muchas veces se tiene la mentalidad de que se escoge, la Biblia es grande, tiene muchas cosas que hablar, entonces el pastor o el que enseña escoge algo y ahí lo enseña. No, detrás de todo esto hay una intencionalidad, una razón desde llevarnos desde un punto A hasta un punto B y así nosotros ver la Biblia como un libro que nos ayude a nosotros en el progreso, en el crecimiento de nuestra vida cristiana. Hace unos meses, varios meses atrás, más de un año atrás, nosotros comenzamos una serie en el Evangelio de Marcos y duramos un tiempo hasta que llegamos al capítulo 16 de Marcos, viendo la vida de Jesús, viendo el ministerio de Jesús, viendo la majestuosidad revelada en Dios a través de Jesús, que vino a este mundo a servir y a morir por nuestros pecados. Una vez que nosotros vimos el Evangelio de Marcos, nos sumergimos en una serie en el verano hablando de la iglesia. ¿Cuáles son las características que debe evidenciarse en una iglesia? Hablamos de la iglesia como un lugar de compasión, un lugar de aceptación, un lugar donde nosotros podemos crecer, donde nosotros podemos vivir nuestra vida cristiana los unos con los otros. En el día de hoy nosotros vamos a comenzar una serie donde viendo la vida de Jesús, viendo cómo nosotros vivimos en la iglesia, cómo implementamos, cómo llevamos esto a la práctica, cómo podemos nosotros vivir lo que decimos creer. ¿Cómo nosotros podemos evidenciar a través de nuestras acciones la transformación interior que ha habido en nuestros corazones? Y eso es lo que nosotros vamos a ver hoy en una epístola, en un libro en que encontramos en la palabra de Dios, la epístola, el libro de Santiago. Santiago es el libro que nosotros vamos a estar estudiando y este es como un título general de toda la carta, Fe en Acción. Cómo nosotros vivimos el Evangelio en tiempos difíciles. Cómo nosotros vivimos el Evangelio en medio de tanta hostilidad donde nosotros nos encontramos y donde la carta que vamos a ver fue escrita a este grupo de personas que estaba pasando por dificultades, por situaciones muy difíciles, muy parecida a la que nosotros hoy nos encontramos. Y en esta mañana nosotros solamente nos vamos a enfocar en un solo versículo para introducir la carta. Y usted dirá, ¿qué podemos nosotros aprender de un versículo donde simplemente se da una introducción y se dice tal persona a tal grupo de personas? ¿Cómo nosotros podemos, qué podemos aplicar, qué nosotros podemos aprender de estos versículos? Y este es el versículo que vamos a ver a manera de introducción de un libro. Santiago 1, versículo 1 dice:
Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, dinero y amor. No dice eso, solamente dice salud. Ok. Santiago está escribiendo este libro y hoy nosotros nos vamos a enfocar en estas palabras introductorias y te va a sorprender lo que nosotros podemos aprender de la introducción de este libro. Y ponga esto en su mente, abra su corazón y que Dios pueda trabajar en su vida de la manera en que la palabra de Dios lo ha hecho a través de generaciones con todos aquellos que estamos dispuestos a escucharla, a vivirla, a practicarla en nuestra vida. Y tomando este ejemplo de Santiago, viendo este versículo, este es el como intitulado el mensaje de esta mañana: lejos de mi tierra, cerca del Señor. La mayoría de nosotros que estamos aquí podemos entender lo que significa emigrar de un país para migrar a otro lugar. Sabemos lo que significa salir de una tierra donde te vio crecer, donde tú aprendiste parte de lo que es tu cultura y cómo te formó este lugar, a salir a un lugar desconocido, a una tierra donde muchas veces una persona no es tan bienvenido como quisiera. Todo lo que estamos aquí hemos experimentado lo que significa, o si no lo hemos experimentado, tenemos personas muy cercanas a nosotros que han experimentado lo que significa emigrar de un lugar a otro, salir de un lugar para llegar a un lugar completamente desconocido a nosotros, donde tenemos que aprender una nueva cultura, aprender un nuevo lenguaje, aprender a acostumbrarme a un tipo de alimentación que, aunque trato de imitar lo que en un momento yo entendía que era cierto sabor, pero llego a este lugar y no es lo que pensaba. Esta es la misma situación que se encuentra en este grupo de personas. Por eso le dije, es una carta que se va a aplicar desde una perspectiva muy cercana a nosotros que estamos en este salón en esta mañana. Ellos estaban en esa misma situación, habían salido, habían tenido que huir de un lugar desconocido para migrar a un lugar donde no eran muy recibidos estas personas. Así que quiero ver tres cosas en esta mañana. Número uno, quiero que veamos al autor de la carta. Conoce a Santiago. Conozcamos junto de quién es que se está hablando en esta carta, quién es la persona que está escribiendo estas palabras y cómo nosotros podemos ver estas cosas y aplicarlas a nuestra vida. Santiago es un hombre que conoce muy bien de primera mano qué es vivir la fe cristiana bajo la persecución, bajo el dolor y bajo las dificultades. Así que la carta comienza introduciendo en la primera parte del versículo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. En la Biblia nosotros encontramos más o menos 5 menciones de personajes que se llaman Santiago, tienen el nombre de Santiago, o Jacobo, o Jacob, o Jacob. Esta es la traducción del hebreo, el mismo, en lo que es Santiago, en hebreo el nombre de Jacob, el que nosotros leemos en la Biblia, una traducción al griego sería Santiago, en lo que en inglés sería James. Este autor es el que está escribiendo esta carta, pero hay 5 menciones. Se habla de 5 Santiago. Era un nombre muy típico. Era un nombre, es como el Juan en nuestros países. O María en nuestro país es un nombre muy conocido para nosotros y que las personas nombraban a sus hijos. Santiago tenía, este nombre de Santiago tenía ese mismo parecido. Tenemos a Santiago,
el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan, uno de los apóstoles. Nosotros también tenemos a Santiago. Otro Santiago es el hijo de Alfeo, que se menciona también en el Nuevo Testamento, en Mateo. El hijo de Alfeo, no hijo de Feo, asegúrense de poner Alfeo. Bueno, sería Alfeo a que no, es fácil de recordar este nombre. Alfeo. En nuestros países yo tengo un montón de amigos que su nombre, su sobrenombre, su apodo, sin ofenderse, es Feo. Que no esté feo, gordo, buchudo, flaco, dientudo. Todos esos nombres son bonitos en nuestros países. El negrito, el blanco, el pálido. Aquí tú no puedes decirle así, la gente se va a ofender, pero nosotros crecemos así. Pero Alfeo es el Santiago, el hijo de Alfeo, otro de los apóstoles de Jesús. Santiago el menor, que se menciona en Marcos. Santiago, padre del apóstol Judas, uno de los apóstoles de Jesús. No, Judas no es el Iscariote, es otro Judas, se nombra en la Biblia. Y por último tenemos a Santiago, el hermano de Jesús, o el medio hermano de Jesús, como se conoce. Este es el Santiago que escribe la carta, la epístola general de Santiago, el hermano, el medio hermano de Jesús. Este Santiago que escribió esta carta fue martirizado, fue muerto, fue asesinado en el año 62 después de Cristo. Fue alguien que vivió para el Señor, pero no siempre fue así. Santiago se describe en esta primera parte del libro como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Es muy interesante que Santiago no está utilizando su posición para presentarse a este grupo de personas que él está escribiendo, sino que él simplemente dice: yo soy un siervo del Señor Jesucristo. En otras palabras, yo soy un simple esclavo, alguien que está dispuesto y estuvo dispuesto al servicio de Dios, al servicio del Señor. Mire qué interesante, nosotros muchas veces creemos que nuestra posición o lo que nosotros hacemos nos representa o como que nos da cierto valor. Cuando alguien viene y se introduce y tiene una posición importante: hola, mi nombre es Pedro y soy doctor, soy arquitecto, soy licenciado o cualquier cosa. A veces creemos que estas cosas nos dan valor. Nosotros también, aunque nos introducimos, sí, yo soy albañil aquí en Estados Unidos, pero en mi país yo era licenciado, era profesor, trabajaba en un banco, trabajaba en una oficina, porque a veces creemos que esas cosas nos dan importancia, pero no es así. Santiago podría decir: yo soy Santiago, el hermano de Jesús. Así que escúchenme muy bien lo que tengo que decirle. Si usted conoce una persona importante y estamos en una conversación, a veces creemos que por conocer a alguien eso nos da importancia a nosotros, o porque somos familiar de alguien importante, eso también nos da importancia a nosotros. Santiago no está utilizando su influencia para describirse a sí mismo, sino que él está utilizando un nombre, está utilizando una posición. Mire, yo no me voy a presentar a ustedes como el hermano de Jesús, como el que estuvo con Jesús. Él podría tener razones para decir esto. Si alguien podría conocer a Jesús, fue alguien que creció con Jesús. Mira, déjame decirte, cuando yo estaba con Jesús y nos traían la comida, él siempre se sacrificaba y si yo no tenía suficiente, me pasaba su plato. Él podría tener un montón de historia y llamar la atención de la gente. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien importante? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien importante? Ustedes mismos son importantes. Ustedes acaban de decir ahora que no son importantes y que otras ni sus parejas son importantes.
Es decir, a veces le damos la importancia a la gente por lo reconocido que puede ser. Todos ustedes, si alguien me pregunta, ¿tú conoces? Pues sí, conozco al mejor gol y al mejor portero que tenemos. No es Rafa. No, yo conozco al mejor plomero que tenemos. Sí, todos nosotros somos importantes, pero la implicación de la descripción, de la autodescripción de Santiago tiene ciertas implicaciones. Número uno, esto habla de tres cosas. Habla de su obediencia absoluta. Un esclavo era alguien que decía, yo estoy a la disposición de todo lo que me demande mi dueño, mi Señor. Y Santiago está diciendo, Jesús no es simplemente mi hermano, no, Él es mi Dios, Él es mi Señor. Y estaba dispuesto a obedecerle. Esto implicaba, en segundo lugar, su humildad. Una humildad absoluta. Era alguien que decía, mi condición, yo no quiero hablarle a ustedes de cuáles son mis privilegios, sino más bien mi deber. No hablarle de mis derechos. Un esclavo no habla de sus privilegios, sino los deberes que tiene. No habla de sus derechos, sino de las obligaciones que tiene al tener la posición que esta persona le representa. En tercer lugar, esta autodescripción habla de su absoluta lealtad. Lealtad, alguien que dice, mi posición donde yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por defender la causa de Dios, por defender la causa de Jesús. Ahora, no todo el tiempo fue así. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba hablando con un grupo de personas? Su mamá y sus hermanos lo están buscando y ellos se acercan a Jesús, y la forma de hablar con Jesús es decirle, Jesús, te estás volviendo loco, no quieres llegar a la casa, no estás comiendo suficiente, no te estás cuidando. Santiago no todo el tiempo tuvo esa perspectiva de Jesús, sino que fue aprendiendo la importancia una vez que fue transformado por Jesús. El hecho de Santiago vivir con Jesús no implicaba que Santiago estaba cerca o tenía un corazón cercano a Jesús. El hecho de tú venir a la iglesia, el hecho de tú estar en la iglesia, no te garantiza una posición delante de Dios de ser hijo de Dios. Porque no es necesariamente esto, el estar cerca de algo o alguien nos garantiza que nosotros estamos cercanos de corazón, que nuestro corazón ha sido entregado a esa persona. Es el caso de Santiago. Conociendo a Santiago, ahora, conozcamos a la audiencia. Es importante que entendamos estas cosas para entender todo el contexto de lo que más adelante se va a describir en el resto del pasaje. Conocemos a Santiago, ahora vemos a su audiencia, a quien él está hablando. La segunda parte del versículo 1 dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. A las 12 tribus que están en la dispersión. La audiencia aquí, escúcheme muy bien, no es una iglesia en específico. Por ejemplo, es bueno que entendamos la Biblia cuando a quién se dirige algo. El libro de Gálatas está dirigido a una iglesia que estaba en Galacia. La carta de Pablo a los Efesios está escrito a una iglesia en específico que estaba en la ciudad de Éfeso. La carta de Pablo a los Corintios estaba dirigida a una iglesia que estaba en la ciudad de Corintos. Entonces nosotros debemos de entender que aquí Santiago está hablando a un grupo de personas, a muchas personas de diferentes lugares, de diferentes trasfondos históricos, económicos y culturales. Por eso él dice, es conocida como una carta general.
Una de las cartas generales que no tiene un grupo específico. Es igual que la carta de Pedro. La segunda carta de Pedro no está dirigida a una iglesia, sino a un grupo de personas de diferentes lugares. Aquí, la carta a los hebreos es una carta que está dirigida a un grupo de personas, mayormente judíos. Y muchas de las cosas que suceden aquí deben entenderse dentro de esa mentalidad judía que tenía Santiago al escribir esta carta. Le está escribiendo a un grupo de personas que estaban en la dispersión. La palabra dispersión es aquellos que están dispersos estaban aquellos judíos que se encontraban en diferentes lugares fuera de su patria, fuera de Jerusalén. Todos nosotros que estamos aquí, que no hemos nacido en Estados Unidos, estamos en la dispersión. ¿Han escuchado la palabra la diáspora? Es decir, aquellas personas que están fuera de su lugar de nacimiento, viviendo en otro lugar como extranjero. Esta carta de Santiago, esta epístola de Santiago, es perfecto para nosotros hablar en este contexto, porque nosotros estamos en esa diáspora. Estamos fuera de nuestros países de lugar de nacimiento. Y estamos siendo perseguidos no en la misma intensidad, pero en cierto sentido sí. Era un grupo de personas, era un grupo de personas que estaban siendo rechazados. Era un grupo de personas que no encajaban ni en un lugar ni en otro. No querían volver a su lugar de origen porque se iban a encontrar también con diferentes dificultades. Pero no estaban cómodos en el lugar donde estaban porque también eran perseguidos. Eran menospreciados por su estatus económico. Eran menospreciados porque ellos no tenían un estatus social o un estatus migratorio correcto. Entonces ellos eran menospreciados. Santiago está entendiendo todas estas cosas y va a explicarle a este grupo de personas. La fecha aproximada que se escribe esta carta, no es que tienen que recordarlo, pero es importante que lo entendamos. La fecha estaba escrita más o menos entre el año 48 o el año 50 después de Cristo. Una de las primeras cartas, uno de los primeros libros que se escribió en todo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no está diseñado cronológicamente. Los evangelios que aparecen, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esos 4 evangelios no fueron los primeros, de hecho fueron los últimos que se escribieron. Santiago es la primera carta que se escribe en todo el Nuevo Testamento después que Cristo ascendió al cielo. Es importante porque la mentalidad que tiene Santiago es una mentalidad judía y muchas de las cosas tienen que ver con los judíos. Ellos estaban pasando por el dolor al dejar a su familia y dejar su cultura, la inseguridad que ellos vivían. Estas personas habían migrado a otras naciones por la presión económica que ellos vivían, por la presión política en que se vivía en Jerusalén, por todas estas persecuciones. Otros habían emigrado a causa involuntariamente. Fueron niños que estaban con sus padres y sus padres dijeron: tenemos que salir de aquí. La dificultad, la persecución es tan drástica que ellos salieron y comenzaron a irse a diferentes lugares, diferentes ciudades. Esos niños crecieron y ahora ellos estaban preguntándose: pues no soy de esta ciudad, no nací aquí, nací allá, pero no conozco nada de allá y ahora estoy aquí. ¿Qué es lo que soy? Eso pasa mucho con nosotros aquí.
hay muchos niños que salieron ya sea de México, de Perú, de Venezuela o de cualquier lugar, vinieron aquí hasta Estados Unidos, y usted conoce muy bien eso. Al llegar aquí, ellos crecen en esta cultura, pero están balanceándose. ¿Qué soy? Soy mexicano, soy americano, sí, pero no me gustan tanto los tacos, lo que me gusta más el chicken nugget. Sí, ¿qué es? Es normal. Es normal que eso, es normal que ese, en mi país decimos sancocho, una mezcla de cosas en su cabeza, esté ahí en su cabeza. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que soy? Un arroz chaufa, es decir, todas esas cosas mezcladas. Eso es lo que tiene el cerebro de muchos niños cuando van creciendo, y es lo mismo que estaban viviendo estas personas. Estaban lejos de su patria, pero esto es lo interesante que Santiago va a poner en su mente. Ustedes están lejos de su patria, pero están cerca de Dios. Dios no está más cerca en los Estados Unidos que lo que está en México, que lo que está en Venezuela. No importa donde ustedes estén, esto es lo que ustedes van a hacer. Ustedes van a buscar del Señor. No esperen un tiempo perfecto. Es en medio de esa dificultad que ustedes tienen que buscar del Señor. Tienen que refugiarse en el Señor. Y eso es lo que quiero que veamos, y quiero animarle a través de esta carta, mis hermanos, que en medio de todo esto, mientras el mundo puede alborotarse, mientras el mundo puede volverse loco, que nosotros entendamos a quién nosotros hemos creído y lo que Santiago quiere recordar a esta persona. Conocemos a Santiago, el medio hermano de Jesús, que creció con Jesús. Escribe esta carta, lo escribe a un grupo de personas que están en la diáspora o en la dispersión, no están en su lugar de nacimiento. Y luego mire el deseo de él. ¿Cuál es el deseo de Santiago? Es este: salud. No es un saludo típico como lo tenemos cuando se introducía una carta. Pablo decía, por ejemplo, Pablo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a la iglesia que está en Galacia: gracia y paz de Dios y del Señor Jesucristo. La mayoría de cartas a las iglesias es gracia y paz de Dios y nuestro Señor Jesucristo. En este caso se está saludando de una manera un poco diferente. En este caso se está saludando de una manera diferente porque todavía Santiago no entiende todo ese concepto de iglesia. Santiago no entiende perfectamente qué significa la gracia de Dios, la justificación de Dios. Santiago está tratando de conocer esos conceptos. Para Pablo era más entendible. Jesús había ascendido al cielo, y Santiago está entendiendo qué significa esto ahora para nosotros. Por eso el libro de Santiago no es tan profundo teológicamente, es muy práctico. Es decir, ustedes han creído en Jesús, ok, esto es lo que tienen que hacer, así es como que deben vivir. Pero él está dando, con su saludo inicial, está buscando un bienestar y salud espiritual para estas personas. El deseo de él, y lo vamos a ver en la carta, es que estas personas aprendan a cómo Dios puede ser glorificado en medio del sufrimiento, a cómo Dios puede ser exaltado aún en las dificultades, cómo la distancia o estar fuera de nuestro lugar de nacimiento no necesariamente quiere decir que Dios ha cambiado. Santiago quería transmitir fortaleza, esperanza en medio, y que ellos no estaban solos a pesar de estar lejos de su familia, de su país y de su cultura. Entre ellos
Santiago le está diciendo, entre ustedes deben formar esa confianza, esa fortaleza, y no esperar, no añorar necesariamente, oh, en mi país yo tenía, oh, en mi patria tenía, y esto y aquello, y mis hermanos allá, y mis amigos allá. Santiago va a animar, entre ustedes deben fortalecerse. Una persona me decía ayer, wow, lamento no haber ido al retiro porque veía la foto y veía esto y lamenté mucho después que pasó, porque realmente esta es mi familia. No tengo a más nadie aquí, mi familia extendida está allá en México, pero aquí esta es mi familia. Y eso es lo que nosotros formamos, hermanos. Eso es la importancia de la iglesia, la familia que nosotros formamos. El amor que nosotros desarrollamos los unos con los otros. En esta introducción inicial de la carta, de la epístola de Santiago a estas personas que estaban dispersas, quiero que recuerden estas tres cosas. Número 1, recuerda tu identidad. No eres definido, y esto es bueno que esté bien en nuestra cabeza, no eres definido por tu estatus migratorio, sino por tu relación con Cristo. No eres definido por si eres o no eres aquello o lo otro. No te da más importancia de que tú tengas tal cosa y el otro no lo tiene. Lo que nos define a nosotros primordialmente no es un estatus migratorio, es nuestra relación con el Señor. Y eso es lo que tú debes de transmitir a tus hijos. O sí, yo no tengo esto, pero lo que nos identifica a nosotros no es ese papel, no es bueno. Es lo correcto delante de Dios, pero no es lo que te define a ti como persona. Número 2, abraza el propósito de Dios. Él no se equivoca al permitirte estar donde tú estás. Dios no se equivoca al permitirte estar en la situación que tú estás. Y no solamente de si estás en un país o estás en otro, Dios no se equivoca al permitirte pasar por la dificultad de que tú estás pasando, ya sea de salud, ya sea familiar o cualquier cosa, porque en medio de eso Dios sabrá cómo fortalecerte para que tú puedas crecer. Y número 3, confía en el Señor en todo momento. Él es tu hogar aunque estés lejos de casa. Él es tu refugio y tu pronta fortaleza. Él es tu roca firme. Porque no hay tal cosa. Yo viviría mi vida cristiana si tal cosa cambiara. Yo viviría mejor mi vida cristiana si esto o aquello cambiara. No, donde Dios te ha puesto, en las dificultades que te ha puesto o los privilegios que tiene, es ahí donde Dios quiere que tú crezca y crezca. Quizás tú no estás listo todavía para pasar al próximo nivel, porque tú no has pasado por eso todavía. No estás listo. No estás preparado para lo que viene después. Y eso es lo que vamos a ver en Santiago. Cómo Santiago le dice, ustedes en medio de esto es donde deben crecer. Para que ustedes puedan disfrutar de la gracia, del amor, de la misericordia, de la grandeza de vivir para Dios. Lejos de mi patria, lejos de casa, pero cerca del Señor. Es donde como nosotros debemos sentirnos, es como Santiago estaba y va a poner en la mente de estas personas, animarle en medio de esa dificultad. Eso es lo que tenemos, esto es lo que vendrá en el libro de Santiago, y quiero animarles que juntos nos embarquemos en esta jornada, que juntos vayamos en este barco y veamos lo que Dios, las maravillas que Dios tiene para nosotros en su palabra, inspirado por Santiago. Inclinen su rostro, mis hermanos.
Vamos a orar al Señor. El Señor es nuestra roca, es nuestro refugio, en nuestra pronta fortaleza. En Él confiamos. En Él está depositada toda nuestra esperanza. Todo lo que somos, todo lo que hacemos. Cristo, mi roca firme. Anclado estoy en Él. Aunque venga la tormenta y venga las dificultades, Él nunca nos va a dejar. Aunque estemos lejos de casa, lejos de familiares que amamos, que apreciamos, aprendamos a vivir para el Señor donde estamos. Y aprendamos a crecer donde Dios nos ha puesto. Gracias, Señor, por este ejemplo de Santiago. Y oro por nuestra iglesia, que sea animada y desafiada en la medida en que nosotros nos sumergimos en tu palabra. En nombre de Jesús. Amén.